clase 17, a nuestra última clase. Bueno, hoy nuestro tema general es la democracia y la participación social en México. Recuerda que estamos dentro de la materia de formación cívica y ética. Y para no perder la costumbre, vamos a hablar de la frase de la semana. Si no eres capaz de hacer sacrificios por tu sueño, significa que no es tu sueño. Si no eres capaz de hacer sacrificios por tu sueño, ¿qué quiere decir esto, muchachos? Que si no estudias para hacer realidad tu sueño, que es quedarte en la UNAM, en el Politécnico, o en otra escuela que tú estás deseando, que ese es tu sueño, simple y sencillamente, si no estás estudiando, quiere decir que no te interesa. Quiere decir que en realidad no es tu sueño. Posiblemente lo estás escogiendo nada más por escogerlo. Piénsalo, analízalo. Si es tu sueño, haz un sacrificio. Si es tu sueño, dedícate. Si en verdad quieres estar ahí, tienes que estudiarle duro. Prepárate. Próximamente estaremos ya cerrando este ciclo. Veamos los temas que vamos a analizar el día de hoy. Tenemos como tema general, recuerden, la democracia y la participación ciudadana. Vamos a analizar el origen y definición de lo que es la democracia, características que tiene esta, así como y cómo influye en cada uno de nosotros y a nivel social. También hablaremos de la influencia de los medios de comunicación, cómo influyen en estos procesos democráticos. Hablaremos de los organismos, documentos que sustentan la democracia en nuestro país. También hablaremos de la participación política y ciudadana como personas, como individuos, qué nos toca hacer a nosotros. Vamos a definir, ya hemos platicado un poquito de esto, de lo que es ser ciudadano. También analizaremos el proceso electoral, que a ti, en las próximas elecciones presidenciales, te va a tocar esto. ¿Qué tan importante es el voto? La participación social, nuestras acciones individuales y colectivas dentro de la comunidad. ¿Qué características tienen las asociaciones civiles? La importancia, así como las organizaciones no gubernamentales. Y vamos a hablar de la transparencia pública, ¿verdad? Que está muy en boga hoy en el ámbito político. Como siempre, vamos a iniciar por lo básico. Vamos a ver el origen y definición de este término que se llama democracia, que es lo que más vamos a estar analizando en esta clase. Vamos a analizarlo desde el punto de vista de formación cívica y ética. ¿Por qué? Porque tú en historia ya lo manejaste más a fondo, con más elementos y todo. Nosotros vamos a trabajarlo nada más desde el punto de vista de formación. Ok, bueno muchachos, pues allá por la época de los griegos en el siglo V a.C., pues ya comenzaban a hablar de la democracia. Y entonces ellos lo que tenían es que formaban grupos y comenzaban a intercambiar ideas y a respetarse. Aquí lo importante es que ellos tenían que pertenecer a un grupo para comenzar a desarrollar lo que es la democracia. Va transcurriendo el tiempo y esto fue quedando un poquito en el olvido, algunos los usaban, otros no, y fue hasta que llegaron unos monjes, ¿verdad?, que ellos empiezan a votar para elegir ¿a quién? A sus superiores. Este voto, simple y sencillamente, no es como el que hacemos ahorita. Bueno, y ya sigue avanzando, y ya por el siglo ya XVIII, en los años de 1700, en este caso 76, no quiero meterlos mucho en fechas, se da la revolución de Estados Unidos, allá de nuestro vecino, ¿verdad? Entonces ellos comienzan a trabajar estos valores, recuerda, y la idea de igualdad entre ciudadanos,
como individuos, y comienzan a construir ya una política más democrática. Ok. Sigue avanzando y se da algo muy importante, recuerda en tu clase de historia, la famosa Revolución Francesa. Una revolución llena de ideologías, llena de muchas cosas, principalmente esta cuestión de los derechos humanos. Y se empieza a hablar de una soberanía popular. Recuerda que todavía había los reyes y todo. Seguimos avanzando, y allá por el siglo XIX, ya un poquito más cerca, ¿verdad? Nos encontramos con una democracia liberal. Hoy conocemos los liberales y demócratas, ¿verdad? En el cual ya se pueden individualmente, se pueden pronunciar sus ideas, dar a conocer, y que además otros los apoyan o otros no lo apoyaban, ¿verdad? Eso es la democracia. Seguimos caminando y nos encontramos que ya a finales del siglo XIX hay una lucha de mujeres muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerda que, bueno, por cuestiones sociales de aquella época, y por qué no decirlo, cuestiones machistas sociales, simple y sencillamente la mujer no tenía derecho al voto. Hay un grupo de mujeres que comienzan a hacer esta lucha, que bueno, es muy interesante que leas un poquito más de esto en tus libros de historia, o con tu maestro de historia, ¿verdad? Se viene la Primera Guerra Mundial, y recuerda que antes todo se iba a ¿qué? Pues que dejando de generación en generación hasta el poder, ¿verdad? Se iba dejando. Y existían las dinastías. Estas dinastías, bueno, se lo dejaban a uno, se lo pasaban al otro y no cambiaban el poder. Bueno, pues allá, después de la Primera Guerra Mundial, muchachos, estas dinastías comienzan a desaparecer, las comienzan ya a quitar, ¿y qué creen que pasa? Pues le dan un título y se le dan la caída de las águilas, así se le conoce, ¿verdad? Bueno, entonces ya llegamos al siglo que acaba de terminar, con un siglo que no está, todavía está muy, muy fresco, el siglo XX. ¿Y qué creen? ¿Se acuerdan que ya vimos la definición de república? Pues Alemania, Italia, España, unas democracias hoy muy fuertes, ¿qué creen? En aquel entonces no eran tan democráticos y se convierten en repúblicas. Vean la definición que vimos la clase anterior de lo que es la república. Para los años 30, 40 tenemos una democracia un poquito rara, donde, bueno, hay mucha censura, hay muchos presos políticos. No se da una democracia como tal, incluyendo nuestro país. Seguimos caminando y ¿qué crees? Se viene la Segunda Guerra Mundial. Y en esa Guerra Mundial, pues bueno, tenemos todavía lugares donde el que gobierna es autoritario. Acuérdate, Mussolini, Hitler, ¿verdad? Bueno. Y aquí todo eso comienza a desaparecer y se nos comienza a dar una libertad para elegir. Fíjate, en Alemania, que fue muy perjudicada con la Segunda Guerra Mundial por todo lo que pasó con su líder, bueno, ¿qué crees? Hacen una constitución. Fíjate, hasta nos adelantamos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros ya habíamos pasado la revolución y ya teníamos nuestra constitución de 1917. Y entonces empieza ya después de esta posguerra, acuérdate, después comienza a tomar más forma la democracia. Y así, por último, ya en los años 60, en todo el mundo, estos ideales de democracia, incluyendo nuestro país, recuerda los años 60, en Francia había movimientos estudiantiles, aquí teníamos el movimiento del 68, se hablaba de una antidemocracia o democracia, bueno, sucesos. Y destaca alguien a nivel mundial, Martin Luther King, el cual, él comienza a hacer una famosa marcha, en lo único que pedía era el derecho al voto de la gente negra. Bueno, se viene algo muy fuerte que muchos lo consideran antidemocrático, que es la guerra de Vietnam, ¿verdad? Principalmente con nuestro vecino, se da esta guerra, pero precisamente comienzan a surgir ciertos derechos políticos para todos, pero ¿qué crees? Para la mujer, fíjate. Ya en los años 70, hasta en estos años de la psicodelia, entre los 60,
70s, los hippies, donde se pedía la paz, estaba la guerra de Vietnam, los mandaban a fuerza a la guerra, bueno, todo un relajo. Entonces aquí lo que pasa, muchachos, es que comienza lo que conocemos nosotros, principalmente en América Latina, pues revoluciones internas. El Che Guevara, Cuba, incluyendo México, con algunos movimientos sociales, el socialismo, con el capitalismo, y una democracia evolucionando todavía. Todavía es difícil, ¿verdad?, hablar de una democracia real. Y así vamos llegando hasta lo que es hoy nuestra democracia, lo cual ya hablamos de los primeros plebiscitos, donde se hacen las primeras juntas y se deja al pueblo opinar, decidir y votar. Aunque no creas, eso en México ya pasaba, pero todavía era muy controlada por el gobierno. Y esto es, en general, muchachos, un proceso. Hay muchas cosas más, pero desde el punto de vista de formación, es lo que estaba pasando socialmente. Históricamente, bueno, son otras cosas, fechas, detallitos, pero fíjate cómo todos estos movimientos nos llevaron a lo que hoy estamos. Hablamos de que las mujeres, ¿verdad?, estaban teniendo el derecho al voto. En México fue hasta los 50. Fíjate, los 50, que a la mujer se le da democráticamente el derecho al voto en nuestro país. Entonces, ¿qué es la democracia? Hubo muchas personas que se dedican a la caricatura y que por medio de la caricatura expresaron todos sus momentos, tanto históricos como críticas sociales y políticas. Uno de ellos fue Mafalda, que se hizo muy famoso con su autor. Desde aquí nos define lo que es democracia. Dice: democracia, del griego demos, pueblo, y kratos, autoridad, gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía. Y luego se empieza a reír. Todavía, aunque no lo creas, tal vez nos reímos, ¿verdad? Gobierno en que el pueblo ejerce su soberanía, ¿sí? Corriendo, ¿verdad? Nosotros ahorita estamos ejerciendo nuestra soberanía, entre comillas, pero ¿quién toma las decisiones totales? Nos guste o no nos guste. Actualmente se entiende por democracia que es un sistema que permite organizar a este conjunto de individuos, ya vimos lo que es un individuo, en el cual el poder no radica en una sola persona, o sea, no está en nuestro presidente, eso es la democracia, sino que se distribuye entre todos los ciudadanos, o sea, que todos nosotros tenemos el poder dentro de la democracia. Acuérdate del artículo 39. Por lo tanto, las decisiones se toman según la opinión de la mayoría. Analicemos algunas características de la democracia. Nos dice que es un gobierno de la mayoría. ¿Qué quiere decir gobierno de la mayoría? Que la mayoría lo pusimos ahí. Eso es lo que quiere decir. Que nosotros, todo de estos 100 millones de personas o más que hay en nuestro país, lo pusimos ahí. Eso quiere decir que es un gobierno de la mayoría. Con derechos de la minoría. Los que no votaron por él, o los que no lo eligieron, vamos a respetar también su decisión, pero ellos también se deben de ajustar, aunque no hayan elegido a ese candidato. Igualdad ante la ley, ya lo hemos platicado. Derechos individuales protegidos, ya hablamos de nuestros derechos y nuestras garantías individuales. Libertad, todos tipos de libertades que hemos comentado. Los representantes electos realizan la voluntad del pueblo, o sea que todos los que elegimos hacen nuestra voluntad. Por eso Mafalda se estaba viendo, ¿verdad? Bueno, entonces esta democracia es el reconocimiento y dignidad de las personas, de todos los que vivimos aquí. ¿Por qué decimos que es el reconocimiento y dignidad de la persona humana? Porque simple y sencillamente, gracias a esto, nosotros nos sentimos libres de decidir y elegir, hablando políticamente, a nuestros gobernantes y quiénes nos van a dirigir. Hablando familiarmente,
bueno, al poder decidir con la familia ciertas cuestiones y te hace sentirte bien, ¿verdad? El respeto de los derechos de las personas, ya lo hablamos, también esto quien lo marca mucho, nuestra Constitución. La igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos participen en el destino de la sociedad, o sea, tú tienes la libertad de participar en lo que vive. Entonces tenemos que la democracia busca el bien común como un objetivo fundamental de la sociedad. O sea, ¿cuál es el bien común de todos? Tener salud, tener trabajo, tener viviendas dignas, ¿verdad? Es el bien común. ¿Y cuál es el bien común? Nuestros representantes, por eso todos nos juntamos para decir vamos a votar por él o por este no y todo. Nadie nos puede obligar. La limitación del poder de las autoridades y su control por el pueblo. ¿Qué quiere decir? Que gracias a nosotros y gracias a ese, ¿recuerdas la clase pasada? A la división de poderes, aquí está la democracia. Hay que limitar el poder, porque si no, recuerda, autoritarios, y esto se vuelve un caos. La tolerancia de opiniones, ideas y gustos. Ya hablamos qué es la tolerancia. En este mundo, en esta sociedad, tenemos que actuar dentro de la democracia con mucha tolerancia. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Vamos, recuerden ya cómo lo estamos aplicando lo que vimos. ¿Qué quiere decir? Que simple y sencillamente, yo estoy de acuerdo con los ideales de este personaje, que va posiblemente por un poder, por una diputación, una representación, pero tú no estás de acuerdo con él. Quiere decir que yo debo ser tolerante, aunque no compartamos a nuestro mismo candidato. Y al revés, ¿verdad? Tú debes ser tolerante conmigo porque yo lo estoy apoyando y tú no. Eso es la democracia. En este juego de la democracia y en estos tiempos modernos, alguien que va a jugar un papel muy importante son los medios de comunicación en este proceso democrático. Así es. Y más en estas generaciones que están, todos estos medios de comunicación influyen, y de hecho se demostró en estas últimas elecciones. Nadie creía en la fuerza que tenían las redes sociales. Todavía estaban confiados en el aparato televisor, en la prensa, en la radio. Pero sucede que este medio de comunicación muy importante, que es las redes sociales, el internet, vinieron a cambiar, de hecho, la nueva forma de hacer política con los medios de comunicación. De hecho, lo estamos viviendo, tú que eres muy joven, lo tienes en los poros ahorita. A través de estos medios de comunicación, los ciudadanos obtenemos esta información, ¿para qué? Para que nosotros podamos elegir libremente y saber qué es lo que está pasando. Estos medios nos van a hacer llegar noticias, reportajes, documentales sobre las personas que están peleando un poder en nuestro país, o también ciertos aspectos sociales que son importantes, en el cual nosotros debemos de decidir qué se va a hacer. Eso es lo que están haciendo los medios de comunicación. No se diga en las campañas electorales, nos bombardean por todos lados, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, muchachos, simple y sencillamente, es muy importante y cuestionable hoy en día estas noticias falsas. Estas noticias, ¿por qué? Porque no nos están mandando la información como debe de ser. Por ejemplo, ¿qué polémica ha causado el aeropuerto? Fíjate, ¿dónde está? Dice, pero estamos hablando de democracia, de influencia. Pues ahí está. ¿Cómo puede ser? Bueno, en el aeropuerto. Lo estaban construyendo en un lado, ahí en Texcoco, un lado de Texcoco. Y luego llegó un nuevo líder, que nosotros lo elegimos, o no, pero llegó y simple y sencillamente lo cambió. ¿Pero qué crees que pasó antes? Bueno, los medios de comunicación, algunos a favor, otros en contra, y después hubo, donde se le invitó a los ciudadanos, a tus papás y todos, principalmente los que iban para allá, que fueran a emitir sus comentarios, un voto. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Democráticamente se dijo
que se iba a suspender y se va a llevar a otro lado. Fíjate cómo los medios de comunicación, siguen diciendo que fue un engaño, si no fue un engaño, no se favor. Entonces, muchachos, los medios de comunicación es muy importante porque ellos son principalmente que nos tienen que comunicar cosas verdaderas, no falsas. Nos deben de decir los hechos y los sucesos que están pasando realmente para tomar una buena decisión. Y así nosotros podemos crear una democracia muy real para nosotros, o tal vez no tan real. En nuestro país, como en muchos, existen ciertas organizaciones, instituciones, que están al tanto y atentos a que se dé esta democracia. Esto ha sido un proceso de años, muchachos. No crean que llegamos, tú que ya lo vives, que pues, voy a sacar mi credencial de elector, ya dentro de unos 3, 4 años ya tendrás que estar sacando tu credencial de elector, ya te va a tocar votar y todo. Entonces, ¿quiénes son estas instituciones y para qué están? Simple y sencillamente, muchachos, estas instituciones van a cuidar que nuestro ejercicio político en México se vea fortalecida. ¿Por qué? Porque gracias a ellos son los que van a vigilar, a cuidar, a decirnos cómo van a ser las reglas de este juego. Principalmente, si te fijas, me estoy dirigiendo mucho a lo que son las elecciones, ¿verdad? Tenemos uno muy importante, el INE, Instituto Nacional Electoral. Dentro del INE y dentro de estos organismos tenemos el Instituto Federal de Acceso a la Información y la Fiscalía. Quiere decir que si hay fraudes, ¿verdad?, que si hay ciertos delitos, que no estamos de acuerdo, la democracia te dice, oye, recuerda, el poder es del pueblo democráticamente, entonces tú puedes ir y decidir, ¿sabes qué? Quiero revisar por qué. Y si tienen que hacer. ¿Por qué? Así lo declara nuestra Constitución. Así tenemos otras, por ejemplo, ya un poquito más a nivel internacional. Nosotros tenemos como país, como nación, tenemos acuerdos con otros países que vienen también a supervisar y a ver nuestras elecciones. No sé si recuerdas las elecciones pasadas, se escuchó que iban a venir muchos invitados del extranjero y muchas instituciones además a supervisar que se hiciera legal, y ellos a nivel mundial daban fe de que se hizo correctamente estas elecciones y fueron democráticas. Como idea, Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Todas estas comunidades democráticas que tenemos también en cada estado, en cada pueblo, y tenemos muchas asociaciones, el cual verifican que todo esto se cumple, muchachos. O sea, quiere decir que no estamos solos, que recuerda, hay normatividad jurídica, por lo tanto, hay reglas. Para esta democracia en nuestro país, el INE se ha convertido en algo muy importante. Anteriormente era el IFE, por si por ahí lo llegas a leer, era el Instituto Federal Electoral. Hoy se llama Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué es importante? Porque él es el que se va a encargar de muchas cosas, principalmente en lo que se refiere a todo lo que son elecciones, en lo que se refiere a lo que son votaciones, principalmente desde locales hasta federales. Bueno, el INE, fíjate, es el que se va a organizar. Él se va a encargar de organizar y garantizar que la contienda entre los partidos políticos, y las elecciones sean ¿qué? Equitativas. Acuérdate, ya vimos equidad, para que todo ¿qué? Esté igualito, ¿verdad? Apegadas a ¿qué? A esos documentos democráticos que ya están ahí escritos. Bueno, si un día te interesa leerlos o te gusta dedicarte a esto, bueno, verás, te vas a aventar un buen rato. Expedir la credencial de elector. Expedir la credencial de elector. En nuestro país se ha hecho tan importante esta credencial que hoy se utiliza
también como una identificación oficial, y es el que te va a dar el derecho para que vayas a votar. Si no hay credencial no puedes votar. Ahorita lo vamos a ver con más calma. Es el que otorga los registros a todos los partidos políticos. Bajo ciertas condiciones, tienen que cumplir ellos toda cierta normatividad, sus reglamentos y todo, para decir, ¿sabes qué? Quiero mi registro. ¿Sí? Tú puedes hacer tu partido político. Si tú quieres, puedes hacer un partido político. Si ya estás en edad, si tienes ciertas experiencias, nada más tienes que cumplir ciertos requisitos, que no son tan fáciles, pero bueno. Y además se encarga de darles los fondos para que ellos tengan para sus campañas publicitarias, para que se puedan sostener y todas esas cuestiones. Fíjate qué tan importante es. El INE es el que se encarga. Ahorita, cuando no hay elecciones, ellos ya están preparando las puertas, ya están estudiando cuáles elecciones se vienen en algún estado, en alguna parte de un estado, y dicen, toca las elecciones en Jalisco, vamos para allá. A ver, ya están, llegan con el INE de ahí, porque tienen sus locales, ¿ok? Llegan a ver, ¿qué pasó? No, ok, vamos a ver que todo sea bien, que ya tienes mapadas, ya tienes esto, a ver, no, este cuate no puede porque no cumple los requisitos, y así sucesivamente, no, este partido tampoco, ni lo tenemos registrado, a ver, no, es que sé que, no, ya pasaron. Es una serie de cuestiones que son meses, años y todavía. Y esto es para que se pueda cumplir, ¿qué? Nuestra democracia, a nivel político. Si realmente queremos una democracia y que ésta sea válida, muchachos, chicas, simple y sencillamente recuerda que tenemos derechos, pero también tenemos ¿qué? Obligaciones y responsabilidades. Por lo tanto, tenemos nuestra obligación de participar en esto, desde un punto de vista político, ciudadano, como tú quieras. Si te gusta mucho la política, bueno, tarde o temprano le entramos. Pero también tenemos nuestras obligaciones como ciudadanos. Por lo tanto, ¿qué es una participación política o ciudadana? Es este proceso en el cual nos vamos involucrando como personas, como individuos, en los compromisos, recuerda, ya vimos compromisos, responsabilidad, para toma de decisiones. ¿Sabes por qué era importante analizar todo lo anterior? Y así lograr objetivos comunes. Aquí ya lo estamos aplicando desde un punto de vista tanto individual como social, ya en conjunto. Este proceso, ¿qué crees? Es así, es dinámico, va una tras otra, una tras otra. No es tan sencillo, como ya lo vimos, la organización, y va a ir implicando diferentes niveles y se va haciendo más complejo. No es lo mismo tomar una decisión a nivel escolar, con los amigos, que ya a nivel de calle, con los vecinos, o a un nivel, una estructura más compleja. Vamos a analizar un ejemplo para que veas que esto quede un poquito más claro. Vamos principalmente a ver una participación ciudadana, porque estamos hablando mucho de participación política. Pero bueno, veamos. Dice que en una colonia, puede ser en tu colonia, puede ser otra, los vecinos realizan su junta vecinal. ¿Sí? ¿Se has escuchado esto? Que hay una junta vecinal, dicen, vecino junta, ¿por qué? Es que están acercando mucho, o simple y sencillamente, miren, ya se está tirando el agua y todo, entonces hacen juntas. Por lo regular, en este momento, tú no acudes, ¿verdad? Siempre que ves papá, mamá, adultos, y en ocasiones, bueno, es interesante que vayas, de veras, te invito. Entonces, en esta junta, se hace por lo regular, alguien pone su casa, en una esquina, en la calle, ¿verdad? Nos vamos a ver enfrente de la papelería, algo común, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tratamos de hacer aquí? Bueno, pues tratamos de ponernos de acuerdo para que vemos que nuestra calle ya necesita mantenimiento, que el alumbrado público ya está muy mal, y nosotros vamos a hacer valer nuestros derechos. ¿Qué quiere decir? Que siempre hay un vecino que representa a todos, y él es al que le vamos a hacer llegar nuestras quejas, pues son casi como quejas, pero debemos reunirnos para llegar a un ¿qué? Algo común entre todos. Y esto nos va a llevar a solucionar ese problema. Pero en ocasiones la apatía puede más que la participación. Entonces aquí, ya desde aquí, estás haciendo una participación ciudadana. Tus papás, tú como ciudadanos de este país, se están organizando para dar una solución a un problema más local.
estamos hablando de que eres un ciudadano, tu participación ciudadana. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una ciudadanía? Un ciudadano o ciudadana, ¿verdad? Y se maneja, recuerda, género, equidad de género, es una persona o un conjunto de personas las cuales pertenecen a una comunidad, ¿verdad? Tus vecinos se organizaron, pertenecen a esa comunidad vecinal. Pero esta comunidad tiene cuestiones políticas, tiene intereses sociales y también económicas. Eso es lo que pertenece un ciudadano. Por lo tanto, es la condición en la cual tú como persona, como individuo, te integras a una sociedad jurídica. O sea, una persona que ya se entrega a una sociedad donde hay que es jurídica, acuérdate, hablamos de qué? Reglas, normas jurídicas, reglas que se convierten en qué? En leyes, se establecen ya que todos debemos de acatar, ¿verdad? Y esta sociedad jurídica está organizada. Y esta sociedad jurídica tiene ¿qué? Derechos y obligaciones, como lo mencionamos la clase pasada y una antepasada. Tiene sus derechos, claro que sí, pero también tiene sus obligaciones. En ese momento tú eres un ciudadano, y al decirte que soy un ciudadano de este país, tienes derechos, pero también tienes obligaciones. Si tú te vas a otro país y vives muchos años y después dices, es que me voy a ser un ciudadano español, de Estados Unidos, argentino, te van a decir, ok, perfecto, adquieres derechos, pero ¿qué crees? También adquieres obligaciones. Uno de los principales, ¿cuál es? Los impuestos. ¿Qué le pasó a esta cantante, artista, Shakira? Tiene ciudadana española y vive en Estados Unidos, pero también es colombiana. Y después que le dijeron, a ver, sí, tú dijiste que quieres ser ciudadana española, hágame tus impuestos, que no me has pagado, porque es tu obligación. Y en el otro país, oye, me estás pagando tus impuestos, y teníamos problemas bien fuertes. Entonces aguas. Como ciudadano tienes todos los derechos, pero también cumple con tus obligaciones. Un país que se dice que es democrático, lo demuestra siempre en su proceso electoral, como nosotros. Ya comentamos quién se va a encargar de esto, ¿verdad? ¿Quién? El INE. Es muy complejo. Vamos a ver algunos de los rasgos básicos de este proceso electoral. Nosotros como ciudadanos vamos a hacer valer nuestro derecho para votar, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Nosotros nada más vamos y hasta nos enojamos y todas esas cuestiones, pero nos lleva un proceso. Nada más aquí en la Ciudad de México, para las votaciones que tuvimos, tardó más de un año en organizarse y para que la gente pudiese salir a emitir su voto. Primero, ¿qué se hace primero? Bueno, hay una preparación de la elección, lo que te decía hace rato, ¿verdad? Se van a venir, dicen, oye, ya se van a venir las votaciones, las elecciones presidenciales, de los senadores, de los diputados. Inician, se reúnen, el Consejo General del INE, se reúnen y se organizan, sacan todos sus estatutos, sacan todos los libros, dicen a ver qué va a pasar, qué elecciones va a haber, cuáles son, quiénes están dentro del reglamento, quiénes no, quiénes sí pueden ser, y comienzan, ¿y qué crees? Sacan una convocatoria. Puede ser local, si nada más es aquí en la Ciudad de México, en un estado, o puede ser como las elecciones anteriores, por primera vez en muchos años, coincidieron muchas, casi la mayoría, ¿y qué creen? A nivel nacional. Fíjate, a nivel nacional, con más de 100 millones de personas. Estuvo tremendo. Y viene después lo que se conoce como la jornada electoral. La jornada electoral, aquí esta preparación es cuando se reúnen ellos, sacan las convocatorias. ¿Qué convocatorias sacan? Bueno, parte de todos sus estatutos y normatividad, sacan aquellas personas que van a ir a invitar, fíjate, la palabra que utilizan ellos, a estos ciudadanos que van a ir a invitar a otros ciudadanos para que estén en las famosas casillas, ¿verdad? Que la mayoría no queremos, ¿verdad? Fíjate, ya desde ahí no estamos haciendo valer nuestra democracia. No, es que no tengo tiempo, quién sabe qué. Es una experiencia bonita, me tocó muy interesante, pero de verdad al final dices, ¿qué hago aquí? Nada, estamos haciendo democracia. Ok, la jornada, entonces fíjate, eso es lo que se hace aquí. Se capacita a toda la gente, se llaman capacitadores. Llegan,
¿Y cuándo inicia la jornada electoral? ¿En qué momento le podemos decir que es jornada electoral? En el momento que llegan y se instala la casilla. O sea, en ese momento comienza la jornada electoral, no antes, en la capacitación, ¿no? O sea, cuando se capacita a quienes, a todas estas personas que van a estar aquí, se les está capacitando acá. Fíjate, meses antes, Y luego ya llega la jornada electoral. Inicia estos ciudadanos que eligieron estar en casilla, el presidente, el escrutador, el secretario, empiezan a armar las casillas, las boletas, comienzan a prepararse y todo. ¿Y en qué momento termina la jornada electoral? De hecho, la jornada electoral, muchachos, en realidad dura un día, con la clausura de la casilla. Cuando ellos dicen, ya nadie puede votar, ya terminamos, vamos a contar los votos y todo, comienzan ellos a contar ahí y todo, y dicen, ya terminamos, ya, fírmale aquí, fírmale aquí, fírmale aquí. Y en ese momento se clausura la casilla, el presidente lo hace, el secretario, firman, lo hacen. ¿Y qué creen? En ese momento termina la jornada electoral, fíjate, es lo que dura, Esa es la jornada electoral, no creas que es todo el año, un mes y todo, no, dura unas horas nada más. Tenemos el paso 3. Nuestro paso 3 son los resultados, ya. O sea, lo que todo el mundo está esperando, ¿verdad? Se dan unos pre-resultados. En nuestro país, que ya está muy avanzado estos, aunque no creas, en nuestro país sí está muy avanzado esta situación de entregar ya estos resultados, ¿sí? Y se hace ya la validez, dicen oficialmente el señor, el licenciado, el ingeniero, ganó la presidencia, ganó la gobernatura, etcétera, etcétera, los diputados y todo. Y este sí ya es un proceso un poquito más largo, se da 24 horas después, o conforme van avanzando las horas después del cierre de las casillas, se va haciendo este conteo, ¿y qué crees? Simple y sencillamente van diciendo, va ganando fulano, sutano, vemos esta variante y todo, pero ya cuando pasan, aquí sí pasan hasta meses, cuando dicen, ya, él es el gobernador de Jalisco, ya no hay otra. ¿Por qué? Porque aquí los partidos pueden impugnar, pueden decir, oye, no estoy de acuerdo, fíjate, esa es la democracia, no estoy de acuerdo, hubo fraude, o hubo chanchullo, o como tú quieres, ¿verdad? Y van y vuelven a abrir algunas urnas, las cuentan y todo, y dicen, no, ¿qué crees? Sí es cierto, un voto más, no, un voto más, un voto menos, no hace la diferencia, se los juro, Entonces estamos hablando de puntos que le dicen. Y así ya, el consejo de estos institutos, por medio del INE, emite, saca su acta, el tribunal electoral es jurídico y hace oficial, ¿sí?, la declaración. Ok. Y por último, ya se hace este dictamen. ¿Qué quiere decir? Que ya, fíjate, el Tribunal Superior Electoral agarra todo, hacen las actas y hacen ya validez de esa elección del presidente, el senador, el gobernador, ya lo hacen efectivo. Fíjate todo el proceso que se hace, y eso yo te lo resumí en 4 pasos, pero está muy interesante, pero esto es parte de nuestra democracia. Pero nosotros como ciudadanos, ¿qué hacemos en este proceso electoral? ¿Qué hacemos, muchachos? Pues bueno, lo que nosotros vamos a hacer es hacer válido nuestro derecho en el artículo, ¿qué? 35, ¿verdad? El artículo 35 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que los mexicanos tenemos derecho a votar y a ser votados, o sea que si cumplen los requisitos, puedes votar. Eso es lo importante, muchachos. Fíjate, es un derecho constitucional, ya hablamos de la Constitución. Por ejemplo, te decía hace rato que la mujer, aunque no lo creas en este país, y en estos tiempos tan modernos, no podía votar. De hecho, aunque no lo creas, existen comunidades actualmente, ¿te acuerdas que hablamos de etnias? ¿Te acuerdas que hablamos de costumbres, verdad? Cultura. Bueno, ¿qué crees? Por cuestiones de tradición de esos pueblos, de esas etnias, la mujer todavía, en estos tiempos que ya tiene ese derecho, no la dejan votar. Todavía en esas comunidades. Cada 17 de octubre de cada año se celebra que la mujer ganó este derecho en nuestro país. Y es importante que el voto, que es
este derecho, gracias al artículo 35, que tú como ciudadano puedes ejercer. Fíjate, sí, nadie te va a obligar, pero si es un derecho, recuerda que también, o sea, tú dices, yo voy a ir a votar, tengo derecho a votar. Y no nomás es un derecho, recuerda que es tu responsabilidad y tu obligación ir a las urnas. Desafortunadamente, en la mayoría de los países luego hay mucha gente que no va a votar porque dice que no cree, pero si vamos a votar, posiblemente las cosas cambien, ¿verdad? En esta ocasión, los que llegaron al poder en estas últimas elecciones, por primera vez en la historia de México, fue mucha, pero mucha gente, mucho mexicano, mucho ciudadano a votar. Y eso fue una experiencia muy interesante, pero además, ¿qué crees? Fue mucho, generación millennial. Ellos, aquí te toca las próximas, ¿eh? Así que, vete enterando bien y recuerda que esta responsabilidad debe ser consciente. Nadie, ni en tu propia familia, deben de influir. Tú tienes derecho. O sea, si tu papá quiere votar por X, tú puedes votar por Y. Y tu hermana por Z. Esa es la democracia. Ajá. Bueno, si todos coinciden con Z, perfecto, está bien, ¿verdad? Es importante, el mismo artículo 35 nos dice, el voto es libre, secreto, y que no se lo puedes transferir a nadie. Pero políticamente, ¿por qué vamos a votar o por quién vamos a votar? Bueno, fíjate en estas infografías que tenemos aquí. Nosotros en la Ciudad de México, apenas, fíjate, se votó por jefe o jefa de gobierno. 16 alcaldes. ¿Por qué? Porque tenemos 16 alcaldías. 66 diputados locales y 160 concejales, además de que hubo representantes en la hora de la votación. Es un proceso, fíjate, es un proceso muy interesante. Esto es lo que pasó en la Ciudad de México. Tenemos ya a nivel un poquito más nacional, fíjate, 128 senadores, el presidente de la República, 300 diputados federales, las 16 alcaldías, 1596 integrantes de ayuntamientos. ¿Te acuerdas cuando vimos municipio, verdad? Cuando vimos estados, y cuando vimos ya, ¿sí? Federal, concejales 160, 591 diputados locales. Tenemos en total, muchachos, fíjate, el 1 de julio, en aquel entonces, por 3,416 cargos. Por eso fue histórica estas votaciones anteriores. Por lo tanto, muchachos, votar consiste en brindar, fíjate, una propuesta, un apoyo por un candidato. Tú dices, me gusta esa propuesta. ¿Qué nunca nos dicen? Ciudadanos, ciudadanas, si ustedes votan por mí, va a haber mucho trabajo, ¿verdad? Y tú votas por ese día, aunque ya después dices, ¿verdad? La importancia del voto radica en que es un recurso para definir los caminos que va a seguir una comunidad, una sociedad, gracias a los individuos, gracias a tu voto, para todo un estado, un ayuntamiento y todo un país. La clase pasada hablábamos de la división de poderes, ¿te acuerdas? Pero aquí la pregunta es, ¿sabemos todos que vamos a elegir un presidente? Bueno, ok. Sabemos todos que vamos a elegir un gobernador, una jefa de gobierno o jefe de gobierno y todo. Pero hablan mucho sobre senadores, diputados y que vamos a votar por la Cámara, pero en realidad, ¿por qué estamos votando? ¿O por quiénes estamos votando? Bueno, mira, como ejemplo del anterior y un poquito de la clase también pasada, cuando te dicen que vas a elegir, vamos a elegir diputados, federales y senadores, se forma por lo que le llamamos el Congreso. El Congreso va a estar dividida por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Nosotros vamos a elegir, tú vas a ir por todo y vas a votar por el senador que te corresponde, porque son tus representantes, y vas a votar
por tu diputado que te corresponde. En la Cámara de Diputados se va a formar por 500 diputados en total, 500. Y la Cámara de Senadores por 128 senadores. ¿Pero qué crees? Nosotros nada más vamos a votar por 300 diputados. Así es la democracia. Sí, vas, votas, dices, este es mi diputado, este es el falta, ok, ya. 300 que va a elegir el pueblo, por así decirlo, se le llama mayoría relativa. Pero dice que se integra por 500, entonces tenemos 300 que vamos a elegir y tenemos a nosotros 200, vaya. Por acuerdos, arreglos que tienen ellos, ya en los estatutos de la política, del INE, de la democracia, dependiendo cuántos gane cada partido, ellos se van a dar el lujo de escoger 200, que se les conoce como plurinominales, ¿verdad? Quiere decir que estos no fueron votados por el pueblo. Tenemos 128 senadores. Ajá. Aquí es algo parecido, son más poquitos, ¿verdad? Pero tenemos 64 que elige el pueblo, igual otra vez, 32 que los van a poner ellos, dependiendo del porcentaje de votos que tengan, de los que hayan puesto aquí en su cámara, y tenemos 32 de primera minoría. Esto es muy interesante, fíjate. Estos 32 de primera minoría, como aquí te explico un poquito mejor, son aquellos, aquí cada partido puede proponer dos. ¿De dónde salen esos 32? Son los que quedan en segundo lugar. Los mejores segundos lugares, de los que en las votaciones, les dan 32 escaños. Y por eso se le llama primera minoría. Y así se conforma el Congreso por estas dos cámaras. Pero que haya quedado. Esto es lo que vas a votar también. Y es importante porque ellos recuerdan, ¿sí? El poder legislativo, ¿te acuerdas? Poder legislativo. El que va a hacer ¿qué? Las leyes, las que nos rigen, las que te dicen lo que puedes hacer y no podemos hacer, o las que nos van a proteger. Por eso es importante que salgamos a votar también con nosotros. Los diputados van a ser cada 3 años y los senadores cada 6 años. La pregunta sería, por lo tanto, en México cualquiera puede votar, todos podemos votar. ¿En qué momento? Bueno, dependiendo, muchachos, ¿sí? Dependiendo el proyecto, porque hay proyectos para niños, proyectos para adolescentes, pero cuando nosotros ya vamos a hacer una votación para senadores, para ciertos niveles políticos, sí hay ciertos requisitos. Bueno, vamos a analizarlos rápidamente. Todos los mexicanos mayores de 18 años pueden votar, por eso te digo que creo que ahorita estás en un promedio de 15 años. En las próximas elecciones presidenciales, si todo sale bien, ya te va a tocar elegir. Que estén inscritos en el Registro Federal de Electores. ¿Qué quiere decir? Cuando tú vas y sacas tu credencial de elector, en ese momento te registran y ahí apareces. Si tú no apareces en ese registro, no puedes votar. Así, de veras, por eso no, bueno, no sé si ya se comió tu papá que sacan como un cuadernillo y lo buscan y dicen, no está. No, sí, que esto es un fraude y todo. No. Lo que a veces no decimos los adultos es que llevo la credencial antigüita que ya caducó y todo porque va por años. Bueno, los actores ya son más durables y simple y sencillamente no aparecen en el padrón. O simple y sencillamente algunos no dicen que tuvieron un juicio político, más bien un juicio civil en el cual estuvieron en la cárcel, acaban de salir. ¿Cuándo pierdo estos derechos? Un derecho que pierdo principalmente de votar es cuando yo acabo de salir de la cárcel o estoy en la cárcel por algún X razón. En ese momento pierdo estos derechos. Y muchos acaban de salir, no, déjenme votar y todo. De hecho, les retiran la credencial, se los retiran y pues, aguas con eso. Tienen que estar registrados. Cuenten con una credencial para votar con fotografía. Pero, ¿cuál es esa credencial? No vas a llevar la credencial de la escuela, ¿verdad? No, es esta. Esta. Esta es la que tienes que llevar. Y es la que está registrada. Y además, esta credencial te sirve como identificación para muchas cosas. De hecho, ya casi aquí
En México es como ya nuestra identificación universal, cuando ya estás arriba de los 18 años. Antes era la cartilla militar, ahora ya es más esto. Okay. Los ciudadanos que hayan sido rehabilitados en sus derechos políticos electorales, nuevamente, esto es cuando acabas de salir a cárcel, tienes que ir nuevamente al tribunal para que te den ya otra vez tus derechos, te otorguen otra vez estos derechos. ¿Qué pasa si pierdo mi credencial? No puedes ir a votar. ¿Qué puedes hacer? ¿Hay soluciones? Sí, también, fíjate, democráticamente dices, ok, la perdí, pero si vas con tiempo a los jurídicos del INE, la FEPAD y todas las cuestiones que crees, te extienden una carta y te dicen, ciudadano fundamental que perdió su credencial, tiene derecho a votar, y cuando tú vas a votar, entregas esa carta, la revisan, la sellan, te la recogen y te dan ese derecho. Fíjate que sí hay soluciones, o sea. Y tenemos los ciudadanos que cuenten con una resolución del tribunal electoral, es lo que te estaba diciendo. Esta resolución que perdiste la credencial, que acabas de salir por alguna situación jurídica, penal, ¿verdad? Te habían quitado esos derechos. Pueden ser otros que acabas de llegar del extranjero, eres mexicano, compras que eres mexicano, pero viviste muchos años en el extranjero, y simple y sencillamente, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues ir al tribunal de tu caso y te lo soluciona rápido, nada más que lleves todos los papeles que te piden. Entonces, muchachos, ¿puedes tú votar ahorita? No, porque tú no tienes 18 años para este tipo de elecciones, pero hay algunas elecciones juveniles y también para niños. Esto, recuerda, es para hacernos hábitos y fomentar estos derechos desde pequeños.